Ricton, dale buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, José Luis. Bueno, es muy pronto, es muy temprano para pensar o hablar o pedirle a alguien, como en tu caso economista, que haga una lectura de la economía de Fernández, porque todavía no sabemos nada. Pero lo que sí te quiero preguntar es por una cuestión de carácter muy concreto. Se ha hecho permanentemente una apreciación o una definición. Kicillof ha sido el más consistente en esto, de hablar, por ejemplo, cuando habla de la provincia de Buenos Aires, diciendo que la provincia es un auténtico desastre. Independientemente de que todos sabemos que la macro de la Argentina está complicada, la verdad que los bonaerenses lo escuchamos hablar de esto y nos llama bastante, pero bastante la atención que diga eso, porque la provincia ha sido traída dentro de todo con ordenamiento y la deuda en dólares que tiene contraída ha sido totalmente aprobada por la legislatura bonaerense con el voto entusiasta de los propios legisladores del Frente para la Victoria o como se llamen en cada momento político, ¿no? Bueno, esa suele ser una particularidad que utilizan en general, ¿no? Los gobiernos, porque sí, claro, los endeudamientos se aprueban en las legislaturas o en los congresos respectivos. Digamos, la situación fiscal de la provincia de Buenos Aires en términos de resultados fiscales, digamos, podemos decir mejor que hace 4 años en términos de que hoy la provincia tiene un superávit primario. Uh -huh. Lo que pasa es que la situación financiera de la provincia hoy está atravesada por la situación general del país, que es que no tiene acceso al crédito. Uh Y en -huh. ese contexto, enfrentar los vencimientos de deuda se hace virtualmente imposible. Entonces se dan las dos cosas. Por un lado, el resultado de la provincia fiscal es mejor que hace 4 años, pero por otro lado, al no tener acceso al crédito, el pago de las deudas se hace imposible virtualmente. Por esa razón vimos que hubo un vencimiento de un bono que la provincia decidió, si se quiere, reperfilar. Buena parte de ese bono se reperfiló con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que tenía una buena parte de ese bono, se reperfiló de esa parte. Pero bueno, me parece que esto, a medida que vayan cayendo nuevos vencimientos, se va a extender, porque bueno, las provincias, al igual que las empresas, son en cierta forma rehenes de la situación financiera de la nación. Claro. Ahora, en este sentido, digo, qué poco ayuda, ¿no? Que se tome, sobre todo en algo tan delicado, absolutamente, como es permanentemente la economía argentina, porque en rigor hablar de esa manera termina afectando hasta el propio interés, ¿no? Porque si el tipo ahora se tiene que sentar, se tiene que reunir, va a mirar la realidad. Digo, yo ni siquiera hablo en el caso de la cuestión de las obras que ha sido profusamente soslayado por quienes son los triunfadores, en todo sentido, y que hay interrogantes sobre continuidades y demás, sino con la insistencia al respecto del tema de la toma de deuda que no es una excepción la Argentina en el tema de toma de deuda. No sé hoy, pero la última vez que miré, por ejemplo, el caso de Italia, Italia tiene casi el 185% de su PBI comprometido en deuda, aunque la mayor parte de la deuda la toma en su propio mercado interno, ¿no? No, bueno, yo soy de los que cree que Argentina, digamos, el problema que tiene sobre todo es que ha perdido la confianza de los mercados y el acceso al crédito. Si uno mira el peso de la deuda en términos del PBI, en términos de las exportaciones, del gobierno nacional, ni hablar de las provincias, pues hay que decir que las provincias están muy poco endeudadas en general, sacando algunas provincias del norte o del sur. En general los ratios de endeudamiento y la situación fiscal y financiera de las provincias y el endeudamiento que han tomado es bajo. Lo que sucede es que no hay acceso al crédito, y algo parecido le sucede a la nación. Si uno mira los niveles de endeudamiento de la nación contra el PBI, contra ratios similares que se miran, uno a priori diría, no me queda claro que aquí tengamos un problema de solvencia. Siempre al final termina siendo un tema de juicio, ¿no? Pero si uno lo mira a priori, digamos, Argentina ha estado en situaciones, digamos, de más peso de la deuda, claramente más peso de la deuda. Pero bueno, la verdad es que en una situación en la cual no hay acceso al financiamiento y la perspectiva es que no habrá por un buen plazo, por varios años, es imposible honrar esa deuda, básicamente.
Entonces, bueno, por eso aparece la posibilidad muy concreta de que haya una reestructuración que podría involucrar quitas nominales para los acreedores. A pesar de que si uno mira el peso de la deuda, no hablamos de un peso de la deuda significativo, y también lo importante acá es que la operación de canje de deuda lo que tiene que permitir lograr es que el país pueda en algún momento retornar al crédito. Claro. Porque si no, vamos a volver a tener la misma situación en la cual estamos ahora dentro de 2, 3 años. Ese es el riesgo. Con lo cual el norte de la propuesta de canje tiene que ser esa, recuperar el crédito en algún momento. Si no, no va a ser exitosa la operación. Decime, y cuando se habla del tema de quita quita en una negociación, ¿qué se supone? ¿Que la quita está legitimada porque en origen hubo algo indebido en el modo de contraer la deuda? No, digamos, a ver, acá tenemos dos dimensiones. Primero, ¿cuál es la postura que van a tener los acreedores frente a una oferta de canje que realiza el gobierno y que involucra una quita nominal? Habrá que ver, sobre todo pensando en la ley extranjera, si se logran las mayorías necesarias como para evitar litigiosidad en los tribunales, sobre todo pienso en los extranjeros, ¿no? Que eso a mí es lo que más me preocupa. Uno podría pensar que en cuanto a la ley local, si bien podrá haber gente que seguramente litigue, ahí habrá que ver la postura que finalmente tome la Corte en términos de la excepcionalidad y algunos criterios que puede tomar en cuanto a que esta es una decisión del soberano, la reestructuración, etcétera. Pero en cuanto a los tribunales externos, el signo de pregunta está, por eso también es complejo hacer esto, es indeseable, pero bueno, lo que se requiere es realizar alguna operación que le permita al país en un plazo determinado dar un horizonte como para recuperar el crédito. Hoy eso es muy difícil. Claro. La verdad es que los precios de los bonos hoy están digamos, descontando un escenario entre un default con una quita, vamos a decir, del 75% y otro con una quita del 30%. Entonces hoy también el mercado está descontando una reestructuración con quita. Pero lo cierto es que eso no generaría un alivio significativo en términos del peso de la deuda. La deuda que se pueda realizar quita nominal hoy representa aproximadamente el 30% del PBI. Entonces estamos hablando de que si hacemos una quita nominal, esa deuda que pesa 30, si se hace una quita del 30%, podría bajar al 20% del PBI. No es un alivio significativo, no estamos hablando como en el 2005 o en el 2004, cuando la deuda pesaba 140 del PBI, y se hizo una quita y la deuda cayó al 80, 70 del PBI en aquel momento, en el 2005. Hoy estamos hablando de niveles mucho menores, por eso es más complejo realizar esta operación, me parece, desde ese punto de vista. Claro. Bueno, en ese sentido me parece que está jugando otra cuestión, ¿no? Que es la apreciación que se haga al respecto del contexto general, porque por ejemplo cuando uno mira los dichos de Bolsonaro, los dichos del canciller de Bolsonaro en el día de ayer, en este caso van a jugar las cuestiones ideológicas y políticas con una enorme fuerza en cualquier escenario que se dé en este sentido. No, por supuesto, esto tiene que estar acompañado también de un plan fiscal de mediano plazo para que la operación de canje sea exitosa. Si no, de nuevo, en 2 o 3 años vamos a volver a tener el mismo problema. Entonces, al final, lo que hay en el medio es la situación fiscal de mediano plazo del país, que todavía no está resuelta, que requiere seguir haciendo esfuerzos en el plano fiscal, y que me parece que ahí también la posición de los acreedores es de muchas dudas respecto a cuál puede ser el compromiso de mediano plazo del actual gobierno para poner las cuentas fiscales en una trayectoria sostenible que permita poder honrar esa deuda y eventualmente en 3, 4 años o en cierto plazo recuperar el acceso al crédito. Me parece que las dudas también van por ese lado, por supuesto es algo que se va a tener que acordar con el fondo y es algo que va a requerir reformas
de mediano plazo para dar ese tipo de señales, y me parece que también las dudas están ahí. Claro, sí, bueno, es parte de los interrogantes que tenemos todos, ¿no? Ahora, ayer estaba viendo, esto lo comenté más temprano, pero vale la pena reiterarlo, en este caso conversando contigo, había un actor que es parte de una organización, una de las tantas organizaciones que están o aparecen vinculadas a las pymes, mostrando una foto y diciendo, bueno, listo, ahora vamos a desempolvar las máquinas y volveremos a producir. Fernández había hablado de levantar la persiana de las pymes, que me hizo acordar mucho de aquella frase de campaña de Alfonsín en el 83, ¿no? Ciertamente hay gente que cree que la economía es magia, ¿eh? No, bueno, ojalá fuera así, tan fácil. La verdad es que estamos en una situación muy compleja. Yo digo siempre, no hay que mirar los últimos 2 años solamente, o el año y medio último, donde se disparó la crisis externa. El problema de Argentina ya tiene más de 10 años. Como digo siempre, tenemos una economía relativamente estancada que fue acumulando en forma creciente déficit externos, es decir, para sostener los mismos niveles de actividad requería importar cada vez más. Y eso es muy complicado en términos de la sostenibilidad externa. Y lo que estamos viendo ahora es la corrección a eso, la corrección en cierta forma, si se quiere, natural a eso, que es que el tipo de cambio suba, que es que nos volvamos más baratos en términos de dólares como economía, para ir corrigiendo ese desajuste externo que hemos acumulado durante tantos años y que atravesó un gobierno y el otro, digo, y es algo que es bastante estructural y complejo de resolver. Y entonces yo digo ahí, si la pregunta es si ya recorrimos toda esa corrección o si todavía nos queda un poco más. Y la verdad es que la sensación que yo tengo es que todavía queda un poco más de ajuste requerido externo como para volver a poner la economía en una trayectoria de mayor estabilidad de mediano plazo. Y para que tengamos una idea de los órdenes de magnitud que hablamos, en el año, yo digo, pongo esta comparación también, no sé si te la comenté en algún momento, José Luis, cuando Argentina tuvo la crisis del 2001, el consumo entre el año 99 y 2002 cayó 20 puntos. Ajá. Hoy ya lleva caído 10 puntos el consumo. En el año 99 al 2002 las cuentas externas se dieron vuelta a 12 puntos. Pasamos de un déficit de -4 a un superávit de +8 en 2002. Y hoy esa corrección de las cuentas externas es de 6 puntos ya. Pasamos de -5 en 2017 a, vamos a tener +1 el año próximo. Entonces, estamos hablando de que ya tuvimos, si querés, medio 2001 en ese sentido. Por supuesto hay un montón de otras diferencias, pero en ese sentido hemos tenido medio 2001. Y la verdad es que no creo que todavía hayamos terminado de transitar todo ese ajuste, con lo cual también parte de esa corrección le va a tocar a Fernández administrarla, con toda la complejidad que eso significa, ¿no? En términos del diseño de políticas y en términos de los desafíos sociales que eso plantea. Sí, no, por supuesto, que además es todo un tema absolutamente delicado, en donde está enfrentar alguna vez la cuestión fiscal, enfrentar alguna vez la cuestión de la legislación del trabajo, tomar el coraje de hacer esas cosas, ¿no? Sí. Es una situación compleja. Lo cierto es que a veces también las crisis generan las oportunidades y los espacios como para que se logren ciertos consensos y ciertas reformas que cuando las condiciones son distintas, cuando las condiciones son mejores, no hay tantos incentivos a tomar esas medidas de fondo. En general esas oportunidades aparecen durante las crisis. Entonces eso tal vez abre una ventana de oportunidad como para que se logren ciertos consensos, también en el plano fiscal, ¿no? Porque digo, los incentivos a poner algún tipo de regla fiscal en términos de, bueno, no vamos a tener más déficit, vamos a tratar de mantener cierta estabilidad fiscal, son a priori mayores cuando, digamos, los números fiscales ya están equilibrados que cuando hay que hacer todo el ajuste fiscal, ¿no? Claro. Y hay que hacer un recorrido muy grande. Entonces, tal vez, bueno, tengamos ese momento político en Argentina en los próximos años como para lograr ese tipo de acuerdos. No quiero perder la esperanza. Bueno, es lo último que se pierde, dicen. Te agradezco como siempre, Eric. Buena jornada, muy amable, gracias.
Gracias, José Luis. Hasta luego, Eri Ritondale, economista.